muchas gracias, Yolanda, Juan Carlos, por la invitación. Me da mucho gusto estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas, algunos resultados de mis trabajos de investigación. Trabajaba temas de antropología de la religión. Quise probar algo diferente y me fui a la historia. Ingresé a hacer un doctorado en historia en el Colegio de México. ¿Qué tal? ¿Cómo se la llevarán los números con la locura? Entonces me fui al archivo histórico de la Secretaría de Salud y, oh sorpresa, me encuentro el gran archivo del Manicomio General La Castañeda. Y claro, ese archivo es adictivo porque uno empieza a leer expedientes, uno empieza a ver casos, empieza a revisar documentos y empieza a disfrutarlo tanto que es difícil separarse. Empieza uno a perderse en la magia de cada una de estas historias. Y además la magia del trabajo del archivo, ¿no? Ver papeles viejos o fotografías antiguas, cartas. Uno puede imaginarse como los diálogos entre el paciente y el psiquiatra. Una vez me familiaricé con el archivo, decidí hacer mi tesis doctoral, porque eran tantos expedientes, eran más de 60,000, que pues para una tesis doctoral me era imposible revisarlos todos. Entonces revisé solo los más o menos como 6,000 expedientes de los primeros 10 años. Y en ese momento, ya cuando me doctoré, ingresé a hacer una estancia postdoctoral al Instituto de Investigaciones Históricas, donde trabajo, donde he podido darle continuidad a esta línea de investigación. He podido, publicar varios trabajos y sobre todo lo que más me ha interesado es ver la interacción entre la psiquiatría y la sociedad. Es decir, sabemos que los padecimientos mentales están muy, muy atravesados por la sociedad y por la cultura. ¿Sí? A diferencia de otras afecciones que son como claramente orgánicas, ¿sí? Digamos, un cáncer, arteriosclerosis, son problemas como muy ubicados, ¿sí? Mientras que los trastornos psiquiátricos pueden ser como más difusos a veces, ¿no? En un principio a veces el mismo diagnóstico suele ser complicado, hay problemas familiares, la persona tiene problemas en el trabajo, es decir, siempre hay una articulación muy estrecha entre los criterios que tiene la sociedad para definir qué es normal y qué no es normal, ¿sí? Y para decidir quién merece el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Generalmente llegan los pacientes porque la familia dijo, porque el papá, porque la pareja, porque hay todo un tejido social detrás de esto. Y lo interesante, desde el punto de vista histórico, es que todo esto va cambiando. Los diagnósticos van cambiando, ¿sí? Las formas de llamar la locura, por llamarlo de algo en terreno social, ¿sí? También va cambiando y se va transformando con el tiempo. Y entonces lo interesante de la investigación histórica es poder ver rupturas y poder ver continuidades. Cuando uno empieza a ver, pues resulta que en el mundo de la historia de la ciencia en general y de la medicina, los procesos son globales. ¿Sí? En el momento en que se empiezan a utilizar electrochoques, se empiezan a usar en todo el mundo. ¿Sí? En el momento en que se empiezan a usar psicofármacos, se empiezan a usar en todas partes. Es decir, estamos hablando de historias conectadas, historias transnacionales. Por eso pensar a México, la historia de México también es necesario pensarla en un contexto mucho más amplio, ¿sí? Contexto global, internacional. En la primera mitad del siglo XX, Perú fue líder en América Latina en la psiquiatría. ¿Sí? Tuvo una psiquiatría realmente importante, de punta. ¿Sí? Y a veces pasa que nos comparamos en todos los sentidos con Estados Unidos y con Europa y no salimos bien librados, pero un análisis comparado con América Latina puede ser mucho más enriquecedor. Entonces, como por ahí van mis trabajos, sobre todo me ha interesado articular lo cuantitativo con lo específico, con el análisis cultural, con el terreno de lo subjetivo, a partir de las fuentes que tenemos. Algo muy puntual, el trabajo de nosotros los historiadores es decir algo nuevo sobre el pasado, ¿sí? Decir algo diferente sobre el pasado. Y en el terreno de la salud mental, la única forma que podemos nosotros decir algo nuevo es a partir de trabajo con fuentes primarias.
entiéndase por fuentes primarias, pueden ser los archivos de los hospitales psiquiátricos, textos de los médicos, textos antiguos, ¿sí? Tesis que elaboraron ellos, artículos científicos, pero también hay otro tipo de documentos, como por ejemplo los procesos judiciales, donde hubo juicios de interdicción, ¿sí? Donde a un familiar que está loco, dice la familia, lo llevan ante un juzgado para que el juez le haga un juicio de interdicción y la familia quede a cargo de los bienes y ya esa persona no puede hacer uso de los bienes familiares. O en el terreno penal, ¿sí? Cuando alguien comete un crimen y llaman a los psiquiatras para decir esta persona estaba en uso de razón o no. Y esto desde el siglo XIX, un atenuante. Entonces, esos documentos son muy interesantes porque ponen en tensión, es cuando sale la psiquiatría al terreno de lo público, ¿sí? Ya sale del campo propiamente científico y entra a otros campos. Y eso a mí me parece interesante, poder verla en los diferentes campos de acción, como es el campo educativo, cuando los psiquiatras van con los niños en las escuelas, campo jurídico, etc. Oh, con razón te ha apasionado y te ha atrapado tantos años y seguramente no lo soltarás porque debe de ser, como bien dices, muy, muy apasionante. Desde tener en tus manos los documentos antiguos, percibir hasta el aroma, debe de tener también un efecto ahí adictivo, ¿no? Seguramente. Y bueno, un poco de lo que comentabas, Andrés, también seguramente se va confrontando con la propia oferta de tratamientos, ¿no? Que ahora cada vez hay más opciones de tratamientos ambulatorios. Y creo que lo que encontraste al principio de la evidencia escrita de las intervenciones en salud mental, todo era recluir al paciente, entre comillas, ¿no? Porque no había otra manera de poderle brindar atención, hasta con tal vez intenciones perversas, como mencionas en los juicios de interdicción, para poder hacer acceso a los bienes de alguien y desplazarlo y pues era totalmente sacarlo de jugada, ¿no? Pero bueno, son creo que de las consecuencias sociales que bien mencionas y que pues no se observan con frecuencia. Pues mira, hay como dos ejes ahí. Uno tiene que ver en efecto con los tratamientos, donde cada contexto histórico se esmera por hacer lo mejor que puede, ¿sí? Con lo que tienen en su momento. Exacto. ¿Sí? Decía en una conferencia hace unos meses que es probable que en 200 años, ¿sí?, vayan a estar asombrados con lo que hoy día hacen los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? ¿Cómo es posible que allá en el 2021 creían que existía el TDA, por ejemplo? O así los trataban. Qué terrible, ¿no? Como tú decías, Exacto. los electroshocks, decías, ¿cómo existía eso, no? O sea, ¿cómo hacían eso? Pues igual, ajá, como tú dices, en 200 años nos van a criticar, pero estamos haciendo, como Ajá, tú bien dices, o sea, lo mejor que podemos con los elementos exacto, que tenemos. Sí, entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención revisando material de fines del siglo XIX, entonces revisando esos expedientes me encontré que en las listas de cosas que pedían a la beneficencia eran botellas de vino, ¿sí? A los pacientes les daban vino. No era la idea, no, es decir, no se asociaba el vino como bebida alcohólica, sino como un tónico. Entonces, pues a los agitados, pues el vino los calmaba, ya a los depresivos, pues el vino pues, los ponía contentos, ¿no? Entonces, como dotación básica de los psiquiátricos, pues estaba el vino, ¿sí? Cosa que hoy, bueno, no podría, y menos que viniera por parte de la beneficencia, ¿sí? Y por otro lado, en efecto, está la necesidad de aislarlos. Perdón, aquí me llama la atención como deberían de ser como casos, o sea, me estoy imaginando que para llevarlos es porque son como casos severos, o sea, me estoy imaginando a lo mejor desde una esquizofrenia o como casos muy severos y también me estoy imaginando los criterios médicos para decir si lo acepto, o sea, porque como tú bien dijiste, a lo mejor una depresión realmente era como para dejar ahí al paciente interno o sea, ¿qué tenía que pasar
para que de verdad los aceptaran los hospitales. Ese es un punto bien importante, ¿sí? Porque tiene que haber una continuación entre el criterio familiar y el criterio médico para aceptar a una persona. Entonces, les pongo un ejemplo sencillo. El caso de los idiotas o imbéciles que llamaban en la época, ¿no? O sea, gente con un retraso mental fuerte, de pronto con un síndrome de Down, es decir, gente que tiene que depender de otros, ¿sí? Okay. Paciente. Entonces, muchos de ellos, a mí me llamaba la atención que eran internados, pero por allá a sus 30 años, ¿sí? Claro, era cuando los padres fallecían y ya los hermanos decían, pues yo no me hago cargo, no podemos hacernos cargo de ellos, ¿sí? Entonces, claro, y sobre todo en un contexto urbano. Si uno se pone a ver con detalle, hay lo que se conoce como locura, es como un gran paraguas donde hay una gran diversidad de trastornos, de problemas. Es el caso, por ejemplo, de la epilepsia. Cuando se inauguró la Castañeda, lo que más se diagnosticó fue epilepsia. Entonces uno puede pensar la epilepsia desde nuestros criterios actuales. Y no, es un error. Tenemos que irnos a los criterios de la época. ¿Sí? Y entonces, claro, la epilepsia no era necesariamente quienes tenían las convulsiones, lo asociaban con la gente que era mala, ¿sí? Esos que desde chiquitos son malos, esos que agarran una gallina y le echan gasolina y le ponen un cerillo y agarran los muñecos de la hermanita y, en fin, los destrozan, ¿sí? Malos. Entonces, esos son epilépticos, tienen el carácter epiléptico. Y eso significaba, porque el paradigma de la época era el degeneracionismo, es decir, si hay un degenerado en la familia, significa que en la familia hay un gen degenerado. Y a mí, como padre de familia, no me conviene, porque si la gente de la sociedad ve que hay un degenerado en mi familia, pues ya nadie va a querer casarse con mis hijas. Sí, entonces yo necesito agarrar al degenerado, aislarlo, que nadie lo vea, decir que se fue a estudiar al extranjero o a algún lado, ¿sí? Y encerrarlo, ¿sí? Porque era un estigma para toda la familia, ¿sí? Entonces ya nadie va a quererse casar con mis hijas. Entonces por eso había como dos maneras de entender la enfermedad mental de acuerdo a la clase social, ¿sí? Para los pobres eran vistos por la élite porfiriana como degenerados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son viciosos, porque tienen prácticas sexuales anormales, porque, en fin, malnutridos, etc. En cambio, la gente de clase alta eran nerviosos, ¿sí? Eran afecciones nerviosas, ¿sí? Por el estrés, la exposición al arte, a la literatura, al ruido de la modernidad, etc. Entonces, esas interpretaciones caían sobre diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con ahora sí, después de este largo paréntesis, vuelvo al tema de los diagnósticos? Para empezar, psiquiatría propiamente en México, yo considero que empieza a haber hasta la década de los 20, hasta fines de la década de los 20, ¿sí? Y es muy loco que se funda un modernísimo hospital psiquiátrico sin psiquiatras. Es decir, antes de que existiera la psiquiatría, uno podría imaginarse que fueron los psiquiatras los que presionaron al gobierno para que construyeran un nuevo manicomio. No, para nada. No había psiquiatras. ¿Sí? Había unos cuantos interesados en las enfermedades mentales, pero era una lógica de Estado. ¿Sí? Es decir, según el Estado porfiriano, ¿sí? Había que controlar las lacras que estaban degenerando la sociedad. Por eso, las dos instituciones hermanitas son la Castañeda y Lecumberri, ¿sí? La cárcel de Lecumberri y el manicomio La Castañeda. Uno para criminales y otro para locos, porque eran considerados como las plagas que estaban degenerando la raza y que iban a impedir la modernidad. Entonces, para ellos había que hacer palacios y encerrarlos, ¿no? Entonces, es hasta los años 20 que empiezan a aparecer los primeros especialistas, verdaderamente con una lógica científica. Y desde mi punto de vista, bueno, es Samuel Ramírez Moreno, el primero que impulsa como lo que se puede llamar una psiquiatría realmente moderna, científica. Y eso significó un giro de la clínica de las neurosis a la clínica de la psicosis, porque al psicótico pues no lo pelaban, decían, pues, está loco,
¿Qué más le rascamos a eso? ¿Sí? No se puede hacer nada. Entonces era demente, ¿sí? Fatuo, así como pero se preocupaban más por los pacientes con neurosis sobre los cuales se podía hacer algo, ¿no? De hecho, uno se pone a ver los documentos de la época y los artículos que publicaban los psiquiatras, y la mayoría de sus publicaciones a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, no eran casos clínicos dentro de las instituciones de encierro, eran casos de familias adineradas, ¿sí? Que llamaban al médico, él iba a la casa, los atendía, ¿sí? Hacía un análisis del caso, etcétera, pero siempre por una demanda familiar, no una demanda de la institución, sino la sociedad que demandaba. Entonces, en ese vínculo, familia, familia y especialistas, ¿sí? Hay primero una serie de criterios morales compartidos, ¿sí? Entonces, yendo a, es que roba, es que tiene prácticas sexuales anormales, es que la niña es lesbiana, es que el niño es homosexual, ¿sí? Es que bebe mucho, es que se droga, es que le gusta salir a fiestas en la noche, ¿sí? Hay una serie de criterios que son compartidos y no, aquí hay algo que está haciendo mal, ¿sí? Ese es como el primer nivel en el cual se establece el vínculo. Y ya después viene un vínculo más a nivel de conflicto, ¿sí? Es que esto le está generando conflicto con la familia, en la escuela, en el trabajo, ya hay problemas sociales que están ahí, ¿sí? Y después viene otro nivel que ya tiene que ver con síntomas propiamente, ya sea, los llamaríamos hoy síntomas, ya sean neurológicos o síntomas psiquiátricos, que dicen, esta persona es anormal, sin que necesariamente exista un cuadro clínico plenamente definido, ¿sí? Con síntomas, ¿sí? Que escucha voces, que es paranoico, que lo persiguen, o en el caso de, por ejemplo, hubo muchísimos casos de alcoholismo, por ejemplo. Cuando los historiadores hablamos o distinguimos en esa época entre locura y enfermedad mental, locura lo llevamos más al terreno social, ¿no? Cuando la sociedad dice, es que este está loco, ¿sí? Y cuando llega a la institución o cuando llega a los ojos de un especialista, hay como una transformación ontológica, no, es enfermo mental, ¿sí? Enfermo de la cabeza, es enfermo del cerebro, ¿sí? Ahí hay algo médico, ¿sí? Entonces es el mismo sujeto, pero hay una transformación ontológica en la medida en que está frente a un especialista. Y en esa dinámica, ¿sí? Hay una gran cantidad de formas de enloquecer, ¿sí? Que tiene que ver con clase, que tiene que ver con género, que tiene que ver con el momento histórico, y pues, las terapéuticas van también en esa misma diversidad. Oye, Andrés, y ahorita mencionabas, ¿sí qué hay con relación a los niños y a las niñas? Porque creo que también supongo que el origen de haberse creado la Castañeda, yo creo que fue pensando más en los adultos. Incluso tu narrativa creo que está pues llena obviamente de adultos que padecen estas locuras o estas... alcoholismo, drogadicción. Sí, todo lo que mencionas, pero ¿qué sucedía con los niños? ¿Qué has encontrado en esta revisión histórica que has hecho? Pues porque tampoco cumplían los estándares normales, ¿no? De conducta. Pues miren, en el caso de los niños, siempre hubo niños en la Castañeda, ¿sí? Desde que abrió. Era una población muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Y la verdad es que la mayoría de los niños, según los expedientes, estamos hablando de niños con problemas severos, ¿sí? Con problemas muy fuertes, ¿sí? Con retraso mental muy fuerte, con epilepsia brutal de estas que podían convulsionar varias veces al día, en un mismo día. Casos de autismo fuerte, donde la Castañeda funcionaba casi como un depósito de desechos, ¿sí? Allá que se hagan cargo, ¿sí? Entonces, los expedientes son muy pobres, no tienen, porque dicen, bueno, de entrada con ni se puede hablar, ¿sí? Está desconectado, entonces no tenía sentido. Entonces, pasan muchos años,
para que la mirada clínica se fije en los niños. Son como, durante mucho tiempo, son los grandes olvidados, son los grandes marginados y los grandes excluidos, porque ahí están, ¿sí? Ahí están, pero no son tomados, ¿sí?, como una prioridad para la psiquiatría. Yo creo que eso pasa en el contexto psiquiátrico solamente hasta la segunda y mitad del siglo XX y ya hasta finales. Muchos de estos niños, la historia es triste porque terminan falleciendo ahí, ¿sí? Fallecen porque además al tiempo pueden tener una fuerte desnutrición o pueden tener otra enfermedad. De lo que más moría la gente en la Castañeda era de infecciones gastrointestinales, era lo que más, y por otro lado, respiratorios, ¿no? Neumonía, tuberculosis, era lo que más afectaba. O sea, pues de locura no se muere nadie propiamente, ¿sí? Pero la mortalidad obedecía a esto. Y cuando llegaban los niños allá, llegaban ya en una situación muy lamentable. Muchos los llevaban porque los recogían en la calle. Un niño, pero bueno, no se ve loco, se va para el Tribunal de Menores Infractores, que ahorita les hablo de esa instancia. Pero no era un ojo clínico, era ahí ojo de buen cubero, ¿sí? Entonces llegaban a la Castañeda y entonces ya los psiquiatras decían, bueno, a ver, si merece o no merece estar acá. A partir de los años 20 surge a nivel mundial el Movimiento Internacional de Higiene Mental, que es algo que tiene muchísima fuerza en todas partes, ¿sí? Y en México, el movimiento de higiene mental tuvo como bandera justamente los niños, pero no bajo la lógica de curativa, sino bajo una lógica preventiva, ¿sí? Es decir, tenemos que llegar a los niños a tiempo, ¿sí?, para evitar que en un futuro lleguen o al manicomio o a la cárcel. Y para eso se articuló el aparato educativo con el aparato médico, ¿sí? Entonces, los psiquiatras se van a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, en el Instituto de Psicopedagogía que se funda con Lázaro Cárdenas. Y allá empiezan a crear los centros de higiene mental. Entonces, este movimiento de higiene mental como que generó conciencia entre los psiquiatras de tenemos que salir, ¿sí?, tenemos que salir a trabajar con la sociedad, no limitarnos a trabajar en el manicomio. Y esa fue una época bien bonita, porque para salir a trabajar en la sociedad, pues no sirve para nada el microscopio. O sea, lo que sirve es saber antropología, saber sociología. Y a mí, por eso esa generación me cae muy bien, la primera generación de psiquiatras, porque ellos consideraban las ciencias médicas, ¿sí?, al mismo nivel que las ciencias sociales y las ciencias humanas. ¿Sí? No es que una está arriba de otra, no, para nada, ¿sí? Les daban el mismo estatus, ¿sí?, cosa que a veces no pasa hoy día, ¿sí? Entonces, dices, es absolutamente necesario entender qué está pasando en la sociedad para poder entender a los pacientes. Y entender la sociedad no es simplemente mantenerse informados, sino hacer investigación con herramientas de la sociología, de la antropología. El psicoanálisis también se metió por ahí, fueron los primeros receptores del psicoanálisis. Y esta misma generación se encargó de crear el Tribunal de Menores Infractores, donde están trabajando psiquiatras con abogados, están trabajando de la mano, ¿sí? Y ahí es donde puede ver uno los niños que llamaban anormales, es decir, los que presentaban conductas transgresoras, ¿sí?, los que reprobaban todos los años en la escuela, los que robaban, los que además presentaban comportamientos sexuales precoces para su edad, que las mismas familias pues no los soportaban y iban y los dejaban allá. En el caso de la psiquiatría que mencionas, que surge por ahí de la década de los 20, pues al final de la década de los 60 es cuando nace el Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no?, que justamente acaba de cumplir 54 años, ¿no? O sea, lo que significó de la psiquiatría a también entonces hacer un abordaje de salud mental científico que brinda la psiquiatría infantil. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención aparece en el DSM hasta el 68.
O sea, estamos hablando que criterios o no sé cómo llamarlo para poder hacer un diagnóstico, o sea, como tal, como una formalidad para pues, que todos los psiquiatras puedan, ¿no?, hacer como este checklist y tener una orientación para hacer un diagnóstico. Pues estoy hablando del 68. Y antes de eso, o sea, ¿cómo precisamente podían decir esto es normal o esto no es normal? O esto cae aquí o no cae aquí. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo le hacían antes? Pues mira, depende el momento histórico. ¿Sí? Al principio era en los años 30 sobre todo y en los años 40 era a base de conferencias, ¿sí? Y cápsulas radiales, ¿sí? Es decir, se lanzaron a los medios de comunicación. ¿Mm? Primero para desestigmatizar la psiquiatría. Y en las escuelas, ¿sí?, era ubicar a los niños con un lento aprendizaje, ¿sí?, porque esos eran los que se consideraban como niños problema. Entonces, en un principio se aplicaron los test de inteligencia, pero rápidamente fueron desechados porque se dieron cuenta que no eran lo suficientemente, digamos, como integrales para poder comprender la complejidad social de los niños. Ya para los años 50 hay un giro y es cuando aparece las neurociencias, ¿sí?, como un campo, digamos, autónomo, un campo independiente de la psiquiatría, y se impone como el modelo ideal, ¿sí? De hecho, ya deja de hablarse de higiene mental y todo lo que se podía hacer desde la prevención se dejó de hacer. ¿Sí? Dijeron, ahora es a investigar en el cerebro, ¿sí? Es como nuevamente la prioridad. Hay como un fantasma que siempre está presente, que es la modernidad. Como que siempre queremos ser modernos, pero como que nunca se alcanza, ¿sí? Pensando en ser modernos, se construyó la Castañeda, ¿sí? Pensando en ser modernos, a partir de los años 40, empezó el Plan Castañeda para desmontarla, ¿sí? Y se desmonta, la primera granja se construye en 1944, y de ahí para acá empiezan a construirse la red de granjas, el Fray Bernardino, el Juan N. Navarro, y toda esta red de instituciones que vienen a hacerse cargo, ¿no? Y la idea era que todo iba a mejorar, pero pues la historia también nos ha mostrado que las granjas empezaron con grandes problemas porque no hubo la suficiente planeación. Es decir, desde el cambio con el solo cambio de espacio, pues no garantizaba nada. Y cada vez vamos viendo la historia y siempre es con este anhelo de modernización, pero como sin la suficiente implementación. Y por eso no hay un avance significativo. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención apareció en el DSM-2 en 1968. O sea, pues ya estamos en la segunda mitad del siglo pasado. Y sin embargo, o sea, es cuando empieza como los criterios para unificar, ¿no? Y poder guiar a los psiquiatras a decir cuándo hay un trastorno o no. Pero ¿qué pasaba antes? Sí. O sea, ahí es donde dices, ¿y cómo diagnosticaban algún padecimiento? Porque no existía, no sé cuándo salió el DSM-1, la verdad, desconozco, pero no creo que haya salido muchísimo antes. ¿Cómo le hacían precisamente para decir, esto es normal, esto no es normal, o esto pertenece a este padecimiento o no? Porque no había como esa unificación de criterios. Aquí hay una cosa curiosa. Miren, cuando yo revisaba los expedientes de inicios de siglo, hay unas descripciones clínicas maravillosas, o sea, extensas. O sea, yo me podía imaginar a los psiquiatras que se tomaban todo el tiempo del mundo para observar el paciente cómo hablaba, con qué soñaba, cómo estaba vestido, cómo se movía. Y descripciones muy largas y con la familia, qué decía la familia, etc. Y al final, a veces no había diagnóstico. Y uno dice, ¿qué diagnóstico tiene? No aparece ningún diagnóstico, ¿sí? Pero cuando uno revisa expedientes de los años 30, cuando ya se vuelve moderna la psiquiatría, pues resulta que hay expedientes de una hojita. Diagnóstico, esquizofrenia. Ok, pero cuéntame algo más del paciente. No, pues no, ya, porque se vuelve más importante la etiqueta,
¿sí? Porque de la etiqueta deriva el tratamiento, etcétera. Se van estandarizando porque en la medida en que haya un diagnóstico claro, puede derivar una terapéutica, pero en una época donde no había terapéuticas claras, sino solo calmantes, dar bromuros, ¿sí? Pues tampoco era tan urgente establecer un diagnóstico, ¿sí? Porque finalmente el origen del manicomio, ¿cuál es? Como institución científica es de inicios del siglo XIX, porque se considera que el manicomio cura. El encierro tiene propiedades terapéuticas en sí mismo, solito, ¿sí? Si está bien administrado, hay buenas rutinas, buena dieta, ejercicios, actividades manuales, se retira al paciente de su contexto social que lo está enfermando, que lo está presionando y lo está estresando, ya hay un avance. Entonces, como las formas de denominar las afecciones, ¿sí? También van de la mano con pues, la existencia de posibilidades terapéuticas. Entonces, bueno, por eso es que tampoco había como mucho interés, tampoco como tan prioritario en ese momento. A raíz de todo lo que has visto en el pasado y cómo nos vamos pues haciendo modernos o pretendiendo ser modernos, ¿no? ¿Cómo la ves? Me gustaría escuchar un poco de tú en este momento, ¿cómo ves a la psiquiatría en México, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo la percibes? Puede ser muy subjetivo, pero ¿cómo la percibes? Pues mira, sí es una pregunta muy difícil para mí porque yo vivo en el pasado, ¿sí? Conozco más del pasado que del presente, entonces no tengo muchas herramientas para opinar al respecto, ¿sí? Por lo poco que conozco, ¿sí? Han habido muchos cambios, muchas transformaciones en función de los periodos que yo trabajo, ¿sí? Y otras constantes, ¿no? Donde, digamos que a nivel de atención pública, el presupuesto sigue sin crecer para el terreno de la salud mental, ¿sí? Pero por otra parte, también hay toda una incorporación de la sociedad civil, ¿sí? A la atención de los pacientes, es decir, ya no es solo la institución que se hace cargo, sino en las últimas décadas se ha vuelto a ese movimiento de higiene mental, donde las familias, donde las asociaciones, lo que se conoce hoy como asociaciones civiles, sí tienen un papel activo como interlocutor frente al Estado, frente a la ciencia, frente a los médicos, donde se crean grupos interdisciplinarios, transdisciplinarios, ¿sí? De apoyos de diferente tipo. Y eso es un fenómeno que puede verse como nuevo, pero es justamente volver a las raíces de la higiene mental, ¿no? Y por otra parte, digamos, hay una línea muy fuerte como de estudio de instituciones, pero también hay otra línea muy importante que tiene que ver con el abordaje de la subjetividad, ¿sí? Y qué utilidad tiene, ¿sí? El abordaje de la subjetividad más de pronto en una lógica más literaria, ¿sí? Para comprender los múltiples puntos de vista, las diferentes narrativas sobre los padecimientos, porque a lo que vamos hoy día es a la necesidad de construir narrativas que siempre las he llamado polifónicas, sino donde únicamente sea la voz de la medicina hegemónica que sí tiene su lugar, pero también existen otras voces y el gran desafío es la articulación, ¿sí? Con las familias, con el paciente, con la psicología, con el trabajo social, con el psicoanálisis, y en términos históricos lo que nos está preocupando es también esa necesidad de crear esas narrativas donde se encuentren las diferentes voces, donde todos los personajes que están interactuando en el mundo de la salud mental puedan tener un lugar.